de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Evangelio de Mateo, en el capítulo número 8, y vamos a leer los primeros 4 versículos nada más. Y en eso vamos a ver el día de hoy lo que Dios tiene para la vida de todos y cada uno de nosotros. El Evangelio de Mateo, capítulo número 8, versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, hermanos, para leerlo todos juntos. Amén. Amén. Dice todos juntos la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vamos a ver. Queremos darte gracias, Dios, por tu palabra y porque sabemos que en ellas hay palabras de vida, Señor. Que por medio de este pasaje tengamos una enseñanza y que tu Santo Espíritu haga la obra en todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Este pasaje es interesante históricamente por dos cosas. La primera es porque después de que Jesús salió del monte, cuando estaba dando el famoso sermón del monte, él descendió del monte y empezó a trabajar. En muchas ocasiones, la gente cuando hace sus actividades, termina su jornada y se va a descansar, ¿no? El sermón del monte, usted lo encuentra en el Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, 5, 6 y 7, son los capítulos que usted puede identificar ahí las enseñanzas de Jesús, que es prácticamente en donde Jesús aglomera, digamos, condensa, sintetiza gran parte de la enseñanza que él ha estado transmitiendo. Sin embargo, Jesús descendía del monte, y dice que descendió del monte y le seguía mucha gente. Hay muchos seguidores de Jesús. A Jesús lo seguían multitudes. Jesús únicamente tuvo 12 discípulos. Tuvo algunas personas allegadas a él, que pudieron ser algunas mujeres e incluso pudieron ser algunos otros hombres, que creían, que le entendían, que les gustaba su enseñanza. Pero mucha gente lo seguía. Cuando hablamos en este pasaje de que a Jesús lo seguía la gente, no nos estamos refiriendo a que eran discípulos de Jesús. Era gente que iba detrás de él, porque esperaban que Jesús siguiera enseñando, o siguiera diciendo, o siguiera actuando, o siguiera dando palabras que a la gente le reconfortaban. Y muchas veces en nuestras iglesias hay ese tipo de seguidores que escuchan la palabra de Dios y que les gusta y que se sienten cómodos y que les interesa y que aprenden mucho, pero se convierten únicamente en los seguidores en medio de la multitud. En este pasaje podemos ver entonces que hay personas que siguen a Jesús. Esas personas que siguen a Jesús tienen un anhelo que quiere ser útil para su vida, una necesidad tal vez, pero estas personas nada más siguen a Jesús. Cuando Jesús murió por todos nosotros, murió en el Calvario y derramó su sangre. Dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y entonces entendemos dos cosas diferentes. Para que la obra salvadora de Jesús en mi vida sea real, tengo que creer en Jesús. No únicamente seguir a Jesús. Seguir en el sentido de no ser discípulos, sino de ir detrás de él. Estas personas tenían una necesidad en la cual, en medio de ella, buscaban una solución y una alternativa, pero en eso estaban. Así como muchos de nosotros tenemos una necesidad emocional y buscamos a Jesús,
y creemos en sus enseñanzas y seguimos a Jesús, pero no hemos tenido la capacidad de tener un encuentro con Cristo. Mucho me temo en diferentes lugares, diferentes iglesias en las que hemos tenido la oportunidad de estar, que nos acostumbramos a venir a la iglesia, que nos acostumbramos a participar de las actividades, que nos acostumbramos a ser esos seguidores que venimos constantemente, que estamos cada 8 días, que participamos de todo, pero Cristo Jesús no ha sido una realidad en nuestro corazón, porque estamos acostumbrados simple y sencillamente a seguir a Jesús. En alguna ocasión me llevé una sorpresa cuando empezaba yo a ser pastor. Llegaba yo a una iglesia nueva allá en Tulancingo, pequeña. Tulancingo era una ciudad sí grande, pero no es, estaba cerca de una ranchería la iglesia, entonces la gente no era pues muy estudiada ni tenía una posición económica muy alta, ¿no? Pero la iglesia era una iglesia bonita, la gente se acomodaba, convivían bien, participaban de manera genial y bueno, tenían prácticamente todo, ¿no? La sorpresa que nos llevamos fue darnos cuenta que había adultos de 18, de 20, de 25 años que habían crecido en la iglesia, hijos de la iglesia, que habían pasado por todas las clases y que eran incluso ya maestros de la escuela. Sin embargo, ellos se habían acostumbrado a estar en la iglesia, pero no habían tenido un encuentro con Cristo Jesús, porque desde pequeños habían ido, y el niño viene cada 8 días, y el niño participa cada 8 días, y el niño se aprende el texto de la Biblia cada 8 días, y el niño viene a la escuela bíblica de vacaciones, y el niño va creciendo, se va desarrollando, pero no tiene un encuentro con Cristo Jesús. ¿Conoce de la Biblia? Sí. ¿Le gusta la enseñanza? Sí le gusta. ¿Le satisface lo que dice la palabra? Sí. Pero no ha tenido la posibilidad de tener un encuentro con Cristo Jesús. Mucha gente sigue a Jesús por las necesidades. Yo le podría decir a usted, platicaba yo con mi esposa ayer, ¿qué le ha pedido usted a Jesús? ¿Qué es lo que usted le pide a Dios? ¿Cuál es su oración? ¿Qué es lo que realmente usted necesita de Dios? Y todos nosotros podemos hablar de necesidades económicas, porque pues no es una mentira que todos necesitamos dinerito para vivir, ¿no es cierto? Tenemos necesidades de salud, porque pues a nadie le gusta estar enfermo, y mucho menos ver a los familiares que amamos enfermos, y le pedimos salud. Algunos más les pedimos paz, porque vivimos en un entorno de mucha violencia, ¿no? Estamos violentados en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados, y decimos, oye, yo quiero llegar a mi casa para sentir un poco de paz, y le pedimos a Dios paz. ¿Qué es eso que usted le pide recurrentemente a Dios y que siente que Dios no le está respondiendo? Porque sucede también, ¿no es cierto?, que sentimos que Dios no nos responde. Y pudimos saber y analizar un poco de la soberanía de Dios, y el hermano pastor se ha encargado mucho de estarnos diciendo constantemente que Dios está siempre cerca, a nuestro lado, pero usted y yo tenemos el sentimiento de que Dios no nos escucha, de que Dios no está atendiendo lo que estamos pidiendo, o de que Dios es un ser lejano que, bueno, tal vez ni siquiera tenemos la posibilidad de ser escuchados por Él, porque tienen tantas cosas que hacer. Y todo el mundo le pide, a quién le va a hacer caso primero, porque somos seguidores de Dios. Lo seguimos porque queremos, lo seguimos porque necesitamos, lo seguimos porque hay un hueco en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro estómago, que nos hace entender y nos hace ver que únicamente con Jesús tenemos la solución de lo que necesitamos. ¿Quién más me va a ayudar si no es Dios? ¿Quién más me va a apoyar si no es Cristo? ¿En dónde más voy a encontrar una solución si no es en el amor que Dios nos ha dado? Y por eso seguimos a Jesús. Hay personas que siguen a Jesús, personas que trabajan cerca y que de una manera constante le buscan. Pero veamos qué nos dice el pasaje un poquito más adelante. Dice, cuando descendió Jesús del monte, dice, le seguía mucha gente.
Y dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Y vino un leproso y se postró ante él. Tal vez para nosotros es cualquier cosa leer el texto en este sentido, en este contexto. Pero hermanos, había una situación bien importante que usted tal vez no ha podido captar en el pasaje, que muchas veces nosotros no somos y no entendemos cómo la Biblia tiene un sentido para nosotros en este momento. Pero hermano, un leproso no podía estar entre la gente. En la cultura en la que vivió Jesús, en el momento histórico en el que Jesús vivía, los leprosos estaban completamente aislados en barrancas, en sitios alejados de las personas, porque sus enfermedades eran contagiosas y no había una cura para eso todavía. No sé si a usted le ha tocado, pues cuando anda caminando por aquí por la calle, ¿no? Pues es común en la colonia, en los alrededores, que le dan las 6, 7 de la noche y de repente va a venir una bola de chamaquitos, ¿no? Jovencitos de 12, 13, 14, no sé, y vienen pues ya adictos, ¿no? Con el solvente en la mano y todo eso. ¿Usted qué siente cuando ve eso? ¿Siente misericordia? La reacción que todos tenemos es: vente para acá, déjalos pasar, ¿no? Y nos hacemos a un lado y que se vayan, y bueno, pues a lo mejor oramos por ellos, ¿no? Ya cuando pasaron. Pero hermanos, hay personas, y usted tiene que ser honesto con usted mismo, y yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Hay personas que no nos agradan, y no porque sean malas personas, simple y sencillamente porque la condición de vida de esas personas no es agradable para nosotros. Porque no nos gusta ver la miseria de las personas. ¿Por qué va usted al centro comercial el domingo o el sábado a pasarse el rato? Pues porque ahí difícilmente usted va a ver un adicto en el centro comercial, ¿no? Porque uno ha ido usted a un restaurante, un McDonald's o algo así, y el niño indigente está pidiendo una moneda y van los encargados, los policías, y lo alejan de la mesa. Le dicen: no, vete, porque no te queremos ver. Sí nos ha pasado, ¿no? O es ajeno lo que les estoy diciendo. Hemos tenido ese tipo de experiencias. No nos gusta ver la miseria de las personas. Y entonces, en la época de Jesús, el leproso estaba en una barranca, oculto. Los familiares más amorosos, más atrevidos, tal vez las madres, la gente más cercana, eran los que les acercaban y con unas lanzas largas les daban el alimento. Y a muchos definitivamente eran abandonados ahí. En medio de toda esa miseria que les cuento, y en medio de todo esto, este leproso tuvo el valor de salir de su reclusión, colarse entre toda la gente que seguía a Jesús y postrarse delante de Cristo. ¿Cuánto valor tuvo que necesitar el leproso? ¿Cuánta gente se pudo haber quedado en la barranca? Y ya te había dicho: ¿qué más? No te quieren, apestas, no eres nadie. Pero el leproso dijo: pues tengo que ir, porque ¿quién más me va a ayudar si no es Dios? ¿Quién más me va a ayudar si no es Cristo? ¿Quién más me va a sanar? El leproso, en medio de su inmundicia, en medio de su miseria, también era un seguidor de Jesús. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos nosotros somos pecadores, hermanos. Y tal vez esta escena que se les plantea, pues la hemos vivido muchos en el centro comercial o en la calle. Pero hermanos, como pecador, nuestra inmundicia delante de Dios no tiene cabida. Porque, hermano, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios bueno. Y Dios no puede estar delante del pecado. El pecado no puede prevalecer delante de Él. Por eso somos seguidores. Por eso queremos que Jesús conceda nuestros deseos. Porque
qué no tenemos el valor de postrarnos delante de Dios y clamarle cara a cara, como el leproso sí lo hizo? Seguimos orando todas las mañanas por el sustento diario, pero no clamamos delante de Dios, porque sabemos que no tenemos cara con qué presentarnos delante de Dios. Es más fácil seguir, ir detrás de Jesús, viéndole la espalda. Y muchos lo estamos viendo constantemente. Y la gente en la época de Jesús lo vivía. Jesús caminaba y ellos iban atrás, lo seguían. Pero solamente aquel que sabe que no tiene otra alternativa es el que es capaz de presentarse delante de Jesús. Porque es el que tiene la urgente necesidad de la misericordia de Dios. Estando delante de Dios, estando en la presencia de Cristo, se postra el leproso, dice el versículo número 2, postrándose ante él, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo: oye Dios, soy tu hijo y tú dijiste que soy hijo del rey, yo tengo que vivir en esta condición. Porque así decimos, ¿no? Somos hijos del rey, ¿no, hermanos? ¿No? Y alguien de la iglesia alguna vez dijo: y nos merecemos todo. Somos hijos del rey y decimos: Dios, no te olvides de mí, soy tu hijo y tú prometiste. El leproso, sabiendo que no tenía derecho a nada, hermanos, ¿saben a qué se exponía él? A ser lapidado. Él iba a ser apedreado. Cuando él se postra delante de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme, le está dando la alternativa de decir: no quiero, porque eres un leproso. Porque la ley dice que si un leproso entra en la ciudad, ese tendría que ser sacado de la ciudad y tendría que ser muerto a pedradas. Y Jesús era un maestro de la sinagoga que conocía la ley. Hay otra escena de unos leprosos, y esos leprosos tal vez un poquito más precavidos, dice la Biblia, 10 leprosos que a lo lejos le gritaron: Jesús, sánanos. A lo lejos, porque dijeron: si nos apedreamos nos da tiempo de echarnos a correr. Pero este no, este se postró delante de él. Y yo creo que en su cabeza, en su mente, en su entendimiento dijo: este es mi fin, porque si Jesús no me ayuda, todos los demás me matan. ¿Usted ha sentido eso, hermano? ¿Usted ha sentido que si Jesús no le ayuda, está condenado a muerte? Si Jesús no le da el auxilio que necesita, usted está condenado, hermano, amigo que me visita. Usted está condenado a vivir eternamente lejos de la presencia de Dios. Porque el único que lo puede traer a la presencia de Dios es Cristo Jesús. Jesús le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El leproso, postrado, exclamando estas palabras, se generó ese momento tal vez tan tenso, tan largo, pero en la muestra de amor de Dios, en la muestra de amor de Cristo, ese amor que es tan inmenso, que lo llevó a entregar su vida por cada uno de nosotros, Jesús tuvo la obra de caridad más grande que pudo haber tenido un hombre con este leproso. Porque Jesús, simple y sencillamente, dice la palabra, extendió su mano y lo tocó. Jesús extendió su mano y lo tocó. Porque antes, hermano, que una salvación espiritual que le urgía a este leproso, antes de una sanidad, porque él estaba enfermo de lepra y estaba completamente, no sé, tal vez la piel se le caía en pedazos, Jesús tocó al leproso y le dio un consuelo al alma que él necesitaba. Porque hay gente que necesitamos consuelo. Porque en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestros problemas, en medio de todas y cada una de las circunstancias difíciles de su vida, usted necesita primero consuelo, un abrazo,
un apapacho. Eso es importante, hermanos. Y no lo tenemos. Y no lo tenemos. Porque Jesús se mostró empático con su necesidad. Jesús se mostró comprensivo con su dolor y su carencia. Jesús se mostró atento con la verdadera necesidad que este hombre tenía. ¿Quería ser sanado? Sí. La pregunta es, ¿para qué quería ser sanado? Él tenía que ser sanado para poder volverse a integrar a la sociedad y a la comunidad de la que había sido rechazado. Un hombre rechazado, alejado de su familia, alejado de sus seres queridos, alejado de su sociedad. En medio de su soledad, Jesús sabía que ese hombre necesitaba algo más y lo tocó. Tocar a un leproso en los tiempos de Jesús también era cosa seria, porque la ley decía que aquel que toca al leproso te era inmundo, y al ser inmundo tendría que retirarse por lo menos 7 días para ver que no se haya infectado, y después de 7 días tendría que regresar y presentarse ante los sacerdotes para que lo revisaran, y ellos iban a dictaminar si había sido sanado y no había peligro. Pero si los sacerdotes lo dictaminaban, lo mandaban con los demás. Nada más que en la época de Jesús, pues el sistema sacerdotal ya se había desvanecido tanto al grado que el sacerdote no lo quería ni ver. Ya lo tocaste, ya te enfermaste, mándenlo con los demás. Y estaba condenado. Entonces este leproso había estado cerca de Jesús, y Jesús había extendido su mano, y sin tener en cuenta lo que pudo haber sucedido, Jesús tocó al leproso. Se mostró empático, y el amor de Jesús es tan grande que no le importa correr el riesgo que pueda suceder. Así es el amor de Jesús. Cantamos cantos de amor, y el hermano nos ha invitado a ser generosos, a brindarnos a los demás, a poder demostrar que somos hijos de Dios en la sociedad con las demás personas. Pero muchas veces no nos acercamos al adicto porque pensamos que no está en condiciones de escucharnos. He escuchado pastores que así dicen: no habla con él cuando está en su juicio, ahorita no se puede. O entre nuestras familias, entre nuestro propio gremio, entre los cristianos, entre las personas que nos congregamos en este lugar, habemos personas que tenemos adicciones. Y en medio de eso encontramos rechazo, porque no somos capaces de darle el amor necesario, y los corremos. No, manda lo que se cure y después que venga. No, tú deshazte de él y luego vemos qué hacemos. Y lo quiero ver aquí. Si va a venir así, no lo quiero ver. ¿Dónde está el amor que Cristo nos está demostrando en este pasaje? Cuando Él, en medio de la miseria de las personas, se acerca al hombre, toca su corazón, lo consuela, se hace empático con su necesidad. Y nosotros, hermanos, que somos aquellos seguidores, que veamos detrás de Jesús, siguiendo y cuidándole su espalda, porque no tenemos el valor de presentarnos delante de Él, porque estando delante de Cristo nuestra miseria es expuesta. Delante de Jesús, hermanos, todos tenemos la misma condición, pecadores irremediables que necesitan la misericordia de Dios. ¿Dónde está el amor entonces? ¿Dónde está el amor al adicto? ¿Dónde está el amor al pecador? ¿Dónde está el amor al ladrón? ¿Dónde está el amor a esas personas de las cuales usted huye? Jesús nos ha dado un ejemplo, hermanos, y es un ejemplo de amor, un ejemplo que integra, un ejemplo que abraza, un ejemplo que toca el corazón de las personas. Acto seguido, mientras tocaba al leproso, le dijo: si quiero, sé limpio. Y Jesús limpió a ese hombre en la condición en la que se encontraba. Los sacerdotes en la época eran los que dictaminaban quién era limpio y quién no era limpio. Pero Jesús dijo: quiero ser limpio. Y muchas veces nosotros nos postramos delante de las personas
considerándonos a nosotros mismos como la última autoridad para determinar quién es el que vale y quién es el que no vale, o quién es el que tiene una posibilidad y quién es el que no tiene posibilidad. Y hermano, el único que puede decir quién no es candidato a la salvación de Dios es Cristo. Eso no depende de usted ni depende de mí. El mensaje es para todo el mundo. Y en su soberanía, que ya lo vimos, Dios decide quién y quién no. ¿Usted entiende eso de la soberanía de Dios? Porque cuando Dios es soberano, Dios decide quién va a ser limpio. Y Jesús quiso que este hombre fuera limpio. Así dijo, quiero, nada más. Quiero. Esa fue la respuesta de Jesús. Quiero. No depende, incluso le podría decir que no depende ni siquiera de usted. Porque Jesús dijo, quiero. ¿Usted cree que el zar de la droga de aquí, del Olivar del Conde, pueda ser cristiano? ¿Qué cree que diga Jesús? Si Jesús dice, quiero, así será. Depende de mí. Depende de usted. Incluso le podría decir, depende de Él. Él ha hecho los méritos necesarios como para que Jesús lo voltee a ver. No, hermanos, pero quien dice quiero es Cristo. Porque en su amor, en su misericordia, en su gracia, Cristo ha decidido quién de nosotros vamos a estar con Él. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar de seguir a Jesús y postrarnos delante de Él. ¿Cómo está, hermano? En la condición que se encuentra. Muchas veces uno dice, voy a orar para que Dios perdone mis pecados. Y al otro día seguimos siendo el mismo de siempre. Ver que usted va por un camino equivocado, darse la vuelta y regresar al camino correcto. Pero usted no puede pedirle perdón a Dios por su pecado y persistir en el camino equivocado. ¿Habrá perdón para aquellos que claman perdón y siguen en la misma brecha? A veces pensamos que sí, ¿no es cierto? Porque Dios es grande para perdonarnos. Sí, hermano, pero tienes que regresar al camino. Porque si te quedas en donde estás y sigues por donde vas, ¿en qué nos convertimos? Creemos nuestras propias mentiras. Porque nos contamos nuestra propia verdad y sin arrepentimiento también, dice, no hay perdón. No hay perdón. El corazón contrito y humillado no le rechazarás tú, dice la palabra. Cuando Jesús toca al leproso y le dice, quiero ser limpio, dice, al instante su lepra desapareció. No desapareció el problema del leproso, desapareció la enfermedad. Los problemas del leproso continuaban, porque había un orden sanitario en la comunidad y se tenía que cumplir. No fue integrado completamente a la comunidad. Seguramente se presentó delante de sus familiares y le dijeron, ay, eres tú que haces aquí, ¿no? Porque así sucede, ¿no es cierto? ¿No han conocido a una persona que después de andar lejos en las adicciones toca tu puerta y le dice, hola, soy yo? Ay, ¿qué pasó? Ya me curé. Ay, ¿a poco desde cuándo? No me había enterado. Así decimos, ¿no es cierto? Y todavía nosotros en nuestra soberbia y todavía nosotros en nuestra incredulidad decimos, pues hasta no ver, no creer. Yo creo que él me la va a llevar tranquila, no vaya a ser que él me está diciendo mentiras. El leproso fue sanado, pero sus problemas no se acabaron. Igual nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, hemos sido salvados, hemos sido sanados, pero nuestros problemas nos siguen esperando. Cantamos el canto, ¿cómo dice? Andando de su mano, qué fácil es la vida. Andando de su mano, el mundo es ideal. Pues sí, hermanos, nos tenemos que agarrar, pero bien fuerte de la mano de Dios. Y yo creo que hasta rocándose con los ojos cerrados, ¿no? Porque la verdad es que, aún siendo hijo de Dios, cristiano, los problemas están a la orden del día.
Los problemas no se acaban, los problemas persisten, pero usted, hermano, ha sido sanado por Cristo Jesús. Su ausencia, su soledad, su dolor, su aislamiento ha sido curado y ha sido sanado. La semana con el hermano Margarito ha sido difícil. Y sí creemos nosotros que ha sido sanada la hermana. Dios nos sana de tres maneras, haciendo un paréntesis, ¿no? ¿De qué manera nos sana Dios? Dios nos sana primero cuando por una obra milagrosa del Espíritu Santo desaparece la enfermedad. ¿Ha sucedido? ¿Lo han conocido? Y somos sanados por el poder de Dios. Segundo, Dios nos sana cuando por medio de la intervención de algún médico, de algún cirujano, de la disciplina de nosotros, pues llevamos un tratamiento y nos curamos. Y Dios nos sana, ¿no es cierto? Pero la sanidad perfecta la encontramos cuando Dios decide llevarnos delante de su presencia. Porque con Él ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, y somos sanados, hermanos. No nos gusta mucho entenderlo así, pero esa es la verdad. Si mi mamá está enferma, ¿cómo la va a sanar Dios? Yo quisiera que su poder la sanara de inmediato, aunque con el tratamiento el doctor la curara, pero también es cierto que en un momento determinado la sanidad perfecta es cuando decide llevarse a sus hijos a su presencia. Esa es la sanidad más grande que puede uno encontrar. Que nos duele a los que nos quedamos, sí nos duele. Que se nos hace un hoyo, sí nos hace un hoyo en la panza y en el corazón, y la vida no vuelve a ser la misma. Pero la realidad es que somos sanados. Dios le sana, aunque sus problemas continúan. El leproso había sido sanado. Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, fíjense, mira, no lo digas a nadie. No lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. A veces nosotros entendemos mal el pasaje cuando dice Jesús no le digas a nadie. A uno le dice no le digas a nadie, a otro le dice ve y cuéntalo todo. Son diferentes momentos y diferentes eventos. En la condición que tenía el leproso le dijo, lo primero que vas a hacer es ir y presentar tu ofrenda. ¿Qué es la ofrenda, hermano? ¿Qué es la ofrenda? Nosotros recogemos ofrenda y entendemos que es echar dinerito en la canasta. La ofrenda es un acto de adoración, como bien decía el hermano José hace rato. La ofrenda es un acto de adoración. No depende de los 5 pesos o de los 1000 que usted puso en la canasta. Depende de su corazón delante de Dios. El leproso tenía que ir a presentar su ofrenda, es decir, preséntate delante de Dios. Uno tenía que llegar con una ofrenda, porque también la ley decía, cuando vayas delante de Dios no te presentes con las manos vacías. Entonces, cuando uno va delante de Dios tiene que llevar algo para Dios. En este caso, en este siglo XXI, bueno, ustedes ya entienden que es el recurso económico. En aquel entonces se presentaban animales o se presentaban cosechas, dependiendo del caso. Y tenía que presentarse el leproso delante del sacerdote para que el sacerdote lo dictaminara limpio y lo reintegrara a la comunidad. Pero le dice, no le digas a nadie y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Hermano, cuando usted ha sido sanado por Dios, tiene que tener un acto de adoración. ¿Qué es el acto de adoración? El acto de adoración es la primera evidencia de que usted ha sido nacido de nuevo. Yo no creo, hermanos, en aquellos hermanos que levantan su mano en un culto y que se acercan y que la gente ora por ahí y saliendo termina y se va como si nada. No es así. Porque tú tienes una vida nueva y un nuevo anhelo y un nuevo deseo en tu corazón. Y tu acto de adoración es estar en la presencia de Dios. Platicaba con una persona y me decía el viernes, es que yo no sé orar. Le digo, hermano, ¿usted ha venido? Sí, de chiquito me traían al templo. ¿Y no sabe orar? No, la verdad es que no sé orar. Entonces nos estamos encontrando con un problema de que de una persona que venía a la iglesia desde chiquita, pero que no fue nacida de nuevo. Porque cuando usted es nacido de nuevo,
Usted necesita orar. Empieza a orar, no existe, no sé. Es natural en los hijos de Dios comunicarse con Él. Yo le pregunto y examínelo para dentro de usted mismo. ¿Usted sabe orar? Si usted me dice, es que yo no sé orar, entonces usted no ha tenido realmente un encuentro con Cristo. Usted sigue a Jesús. Pero en el proceso de la adoración, usted tiene que orar. ¿O cómo adoramos a Dios? No entiendo. O sea, uno adora orando. Sí, uno canta, ¿no? Es fácil cantar cuando uno ve las letras y está la música, eso lo hace con cualquiera y hasta con la arrolladora banda limón, ¿no? Pero para adorar a Dios, usted tiene que orar. ¿Cómo se comunica con Dios? Algunos dicen, no, yo pongo discos cuando voy en el camino del coche. A mí me gusta mucho la música de un cantante, ¿no? Cristiano, pero la importancia de todo esto es que usted pueda orar a Dios. Tal vez no tiene práctica orando, que es una situación diferente. Si usted no tiene práctica orando, pues lo que tiene que hacer es practicar, orar de manera continua y de manera constante. Cuando el leproso se presenta delante del sacerdote, entonces da un testimonio. Un testimonio, dice, para testimonio de ellos. ¿Sí? Ahí al final del pasaje, versículo 4. Preséntate delante del sacerdote, da tu ofrenda para testimonio. ¿Cómo? Para testimonio a ellos. Para que veas lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros somos un testimonio para las personas. La transformación en la vida del cristiano es un testimonio para los demás. ¿Cómo puede usted dar un mensaje a una persona? Con su propia vida, con su propio testimonio, con la única manera y con lo más evidente. Hablábamos hace rato de las personas, ¿no? Tal vez el adicto que dice y toca mi puerta, ya me curé, y me dice, sí será. Yo dudo porque la última vez, los últimos 20 años los vi pues en la peor situación. Pero él tiene que dar un testimonio de que es real la transformación de Cristo. Yo no lo voy a cambiar. Yo lo voy a recibir con el amor que Dios me dio, con el ejemplo que Cristo me dio. Yo le brindo amor, yo le brindo cariño, yo le brindo cobijo, yo le brindo todo lo que le tiene que brindar un ser humano a otro. Todo lo que tiene que hacer una persona por su prójimo. Pero aquel que ha sido transformado tiene que dar la evidencia de la transformación en su vida. Y eso es importante que nosotros lo entendamos y que lo hagamos. ¿Ha sido perdonado por Cristo Jesús? Da testimonio de eso. ¿Ha sido salvado por la sangre de Cristo? Da testimonio de eso. Pero también no podemos decir Jesús me salvó y seguir siendo los mismos. Porque el leproso tuvo que dar testimonio, tuvo que ir al sacerdote para que lo dictaminara limpio, tuvo que presentar su ofrenda de adoración delante de Dios y aparte tuvo que cumplir con su responsabilidad social. Y el cristiano tiene una responsabilidad social, porque Jesús dijo, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si nosotros no actuamos de esa manera, va a ser completamente difícil que podamos tener una transformación como tal. Para concluir, Jesús tenía seguidores, pero aquel que estaba en su condición más crítica de miseria tuvo el valor de postrarse delante de él. Y yo le quiero invitar que usted, hermano, analice su vida, en su intimidad, en su corazón. ¿Ha presentado delante de Cristo toda la situación compleja que realmente vive? ¿O nos encargamos únicamente de seguir a Jesús? Si Él da un paso, yo doy un paso atrás de Él. A lo mejor los más valientes quisieran ir caminando juntito a Él, pero si Jesús se detiene, yo me detengo. Y si Jesús avanza, yo avanzo.
Pero los que ven y encuentran la sanidad y el verdadero poder de Dios son los que se postran delante de Dios y claman por la sanidad de su vida. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a ver. Dios bendito, te quiero dar gracias por ese momento y por esta palabra. Que en tu misericordia, Señor, tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos, que este hermano pueda entender, Señor, cuál es su condición realmente delante de ti. Usted, hermano, en oración, dígale a Dios, confiésele su pecado, hermano. Usted sabe cuál es. No un pecado y que va a seguir en la misma brecha, sino ese pecado del que realmente se está arrepintiendo y está volviendo atrás. De ese pecado del cual va a dar evidencia de transformación y de cambio con la gente que lo conoce. Confiesa ese pecado, hermano, para que encuentres la sanidad en tu corazón, para que encuentres el alivio que te aqueja, para que sientas la bendición y la oportunidad que Dios te da de transformar una nueva vida. Señor, delante de ti ponemos nuestras vidas. Delante de tu presencia ponemos nuestro corazón, Señor, y no te podemos ocultar nada. Delante de ti somos un libro abierto, Señor, en el cual tú lees todo lo que hemos hecho. Sabemos, Dios, que si tú quieres, puedes transformar nuestras vidas. Y oramos porque así sea. Limpia mi corazón, sálvame de mi pecado y dame la certeza de que estoy en el camino correcto. Porque en el nombre de Jesús confiamos en tu misericordia y solamente a Él recurrimos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.